En Washington, doctor Eduardo Gamarra, le preguntaron al presidente Evo Morales allí en la ciudad de Paramaribo, donde se adelanta la cumbre de UNASUR, que si iba a conversar con Dilma Rousseff a propósito de este caso, del caso de Roger Pinto, y él dijo que ningún grupo iba a conseguir enfrentarlo con Brasil y que a través de madurez política iban a solucionar este tema. Madurez política que ha terminado en un pedido de Bolivia a la Interpol para que capture a este senador en Bolivia y a una presidenta diciendo que ella vio muy mal la fuga de este político, sin embargo, todavía le da refugio en su país. Bueno, yo creo que hay que analizar esto con mucho cuidado. En primer lugar, creo que hay que entender la naturaleza de lo que le sucedió al senador Pinto, que es muy característico de lo que le ha sucedido a toda la oposición en Bolivia, en un proceso donde el gobierno del presidente Evo Morales ha judicializado la política y sobre todo ha utilizado acusaciones de corrupción para atacar a la oposición y para de alguna manera liquidarla políticamente. Número uno. Número dos, en Bolivia hay ya varias instancias de violaciones serias a los derechos humanos que están siendo aún investigadas y que el gobierno obviamente las niega así de manera sistemática, y entonces no había ninguna garantía judicial para el señor Pinto en ningún caso. Segundo, me parece importante ver cuál fue el papel de Brasil en este caso, y quizás en este sentido es importante analizar digamos, la ineficiencia o la ineficacia de un ministro de Relaciones Exteriores que no logró, luego de un año, que se le concediera un salvoconducto a una persona a la que Brasil le había concedido asilo político. Y a propósito, el señor Pinto es uno de alrededor de 500 asilados políticos bolivianos que existen en Brasil, no es el primero. Y finalmente yo diría que acá hay una cuestión muy importante, ¿no? que me parece que la corrupción sigue siendo manipulada de tal forma que es muy fácil para gobiernos acusar a opositores de actos de corrupción, básicamente ocultando o escondiendo actos de corrupción que existen y que también han sido documentados de parte del propio gobierno. ¿Usted qué opina, embajador Larraín, en Miami? Porque en Brasil le aceptaron la renuncia al canciller patriota, pero lo reasignaron ahora como diplomático ante Naciones Unidas. ¿Hay realmente un interés del gobierno de Dilma Rousseff en mostrar de que la huida de este senador fue un hecho que violó la norma internacional? Bueno, la primera violación de la norma internacional es la negativa sistemática de Bolivia de concederle salvoconducto al senador Pinto. Quien califica los motivos del asilo es el país que precisamente lo otorga. En este caso, Brasil decidió que el señor Pinto tenía y gozaba de las características para recibir asilo político. Al gobierno boliviano solo le correspondía entregar el salvoconducto correspondiente a fin de que esta persona pudiera salir del país en la forma más segura posible. Ahora, Eduardo Gamarra ha sido muy elocuente en dar un panorama de lo que es el gobierno de Evo Morales hoy día en Bolivia. En Bolivia no se puede decir que hay una democracia. Los tribunales están totalmente supeditados al Poder Ejecutivo, que controla prácticamente todo. Entonces, ¿qué garantías tiene una persona que es acusada en forma tan vaga y superficial por el gobierno de Evo Morales de tener un juicio justo, transparente, con el debido proceso, etcétera? Bolivia, si uno examina, por ejemplo, las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, usted va a ver que, claro, no llega a Bolivia al número de refugiados y exiliados que tiene Cuba, que son de millones, pero Bolivia tiene un número sustancial de personas que se han visto forzadas a salir del país, al exilio, o buscar la situación de refugiados en otros países que los acogen. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno de Brasil es simplemente materializar de hecho algo que debió haberse realizado por los canales normales si el gobierno de Evo Morales le hubiera otorgado hace muchos meses el salvoconducto. Por eso, embajador, entonces entiendo que para usted el gobierno brasileño estaba en pleno conocimiento de cómo se iba a llevar a cabo esta salida de Bolivia del senador Pinto y asumió el costo político y diplomático.
Es muy probable y tal vez para tranquilizar los ánimos hizo esta transferencia entre el embajador de Brasil en Naciones Unidas al nombrarlo canciller y al canciller nombrarlo embajador. Por lo demás, era lo único que le correspondía a Brasil en estos momentos. Han habido casos anteriores de asilos diplomáticos que han durado muchos años. El famoso caso de Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima, que estuvo 6 años. El caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia y felizmente después de 6 años los dos gobiernos negociaron una salida política a la situación. En el caso de Bolivia era imposible. Entonces, ¿cuántos meses estuvo el senador Pinto refugiado en la embajada sin que el gobierno brasileño pudiera obtener para él el salvoconducto correspondiente? Sí. En Washington, señor Peter Hacking, ¿usted qué opina? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con los dos, Eduardo y Julián, sobre lo que dijeron, pero tiene que recordar el embajada de Ecuador tiene un señor Julian Assange de Wikileaks para más de 1 año también en una embajada y no ofrece salvoconducto. Yo creo que hay un problema más generalizado sobre este tema de asilo y salvoconductos. Bolivia no tenía razón de no dejar salir de su país a Roger Pinto, no tenía ninguna razón. Pero tampoco yo creo Inglaterra no tiene razón de no ofrecer un salvoconducto a Julian Assange con el mismo criterio. La pregunta que le hacemos a los televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter es la siguiente. A propósito de la cumbre de UNASUR, ¿creen ustedes que este mecanismo ha funcionado para dirimir las diferencias que dividen hoy a los países de la región? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Y vamos a leer mensajes de los televidentes a esta hora. James Zambrano nos escribe: no ha funcionado para dirimir controversias estatales. Es un órgano de difusión del fracasado socialismo del siglo XXI. También nos escribe Luis Felipe Pinzón, dice: ha acrecentado las diferencias, UNASUR se volvió un organismo que no dirime ningún conflicto. Y nos escribe también Vladimir Díaz, dice: en mi opinión, ese elefante blanco, agresivo y sin control de UNASUR solo ha ahondado diferencias políticas en América Latina. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos para evaluar un segundo caso que tiene enfrentados a 2 países también en UNASUR. Se trata de Argentina y Chile, en este caso por el caso de la aerolínea LAN. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.